¿Qué tal, amigos? Un terapeuta como yo, eh, que se dedica a atender problemas. Entonces, quiero compartir con ustedes algunas ideas simples, pero creo que son bastante útiles para canalizar la energía de uno en la resolución de los problemas. Siempre hay que recordar que el problema no es que hayan problemas. El problema es cuando uno no sabe abordar los problemas. Porque el que haya problemas en la vida, en la existencia, bueno, eso es parte del día a día, eso es parte del vivir, ¿verdad? Eh, no existimos en una situación de perfección, en donde no se necesite arreglar nada, ni haya variaciones ni cambios que que sean dificultosos o que nos amenacen de alguna forma. No, nosotros vivimos en una existencia que está, al parecer, eternamente cambiando, alterándose, modificándose y produciendo desequilibrios. Por lo tanto, en nuestra vida social, en nuestra vida humana, siempre vamos a encontrar problemas de diferentes medidas. Por lo tanto, esa es una forma de existir, el que en el mundo hay problemas. Y como entonces es un común denominador de la existencia, deja de ser problema. Lo que hay que aprender es a manejarse, a abordar los problemas. Y ciertamente uno se puede volver más ducho en el abordaje de problemas. La experiencia, el aprendizaje, los buenos consejos. Hay varios factores que te van a ayudar a abordar bien o a abordar en la mejor forma posible los problemas. Estamos hablando de problemas de cualquier tipo, ¿no? Pero problemas personales, especialmente. Entonces, ante un problema, uno tiene que hacer primero una clasificación. Tienes que decidir si el problema que tienes enfrente tuyo es un problema que tiene solución o un problema que no tiene solución. Esto parece muy simple, ¿eh? Pero no lo es. No lo es porque la tendencia de la mayoría de las personas va a ser el pensar que el problema tiene solución. Y esa disposición va a traer consecuencias muy diferentes en tu accionar. Pero no. Hay problemas que no tienen solución y nuestra habilidad va a estar en saber discriminar, palabra que usamos hace unos videos, en discriminar si esta situación que tiene enfrente tuyo tiene salida, se puede resolver o es un problema que no tiene solución. Eso es lo primero. Porque vamos a utilizar diferente cantidad de energía dependiendo si se trate de una situación o de otra. Cuando tú piensas que un problema frente tuyo tiene solución, está muy bien entonces que gaste toda la energía posible, que incluso pagues precio en dolor, precio en tiempo, precio en emocionalidad, que te va a costar el llegar a una solución. Porque cuando llegues va a haber valido la pena. Porque lograrías lo que tú quieres, lo que, uh, lo que querías, que es llegar a cierto punto, o sea, es decir, solucionar el problema. Sin embargo, con los problemas que no tienen solución, que tú ya ves que no tienen solución, no puedes gastar la misma energía. El objetivo ahí no es encontrar una solución, el objetivo es administrar el problema, para ubicarlo no en un lugar central de tu vida, no en el lugar central de tu momento existencial, sino colocarlo en un rincón lo más lejano posible de lo central de tu vida.
Y cuando digo lo más lejano posible, quiero decir en un lugar donde moleste lo menos posible. Entonces, los problemas sin solución hay que saber que van a estar ahí. Y la respuesta inteligente es colocarlos, saberlos colocar en un lugar donde moleste lo menos posible. Y si tú logras eso, eres exitoso. Porque la vía no es hacer desaparecer el problema, la vía es hacer que moleste lo menos posible. Por ejemplo, vamos a colocar ejemplos generales y ejemplos más individuales. Hoy día estamos en una pandemia. Entonces, si nosotros pensamos que lo que deberíamos hacer es gastar energía y tomar medidas para detener la pandemia, significa que estamos pensando que este es un problema que tiene solución. Entonces vamos a gastar mucha energía en detener la pandemia, en hacer que nadie circule por las calles, en que no nos toquemos, en que usemos guantes, etcétera, y que eliminemos de este ambiente el virus. Porque si hacemos ciertas cosas, podríamos pensar, vamos a detener la pandemia. Sin embargo, podemos pensar que en realidad este es un problema que no tiene solución. Por lo tanto, las energías que voy a utilizar van a ser diferentes en magnitud, en intensidad, y las acciones que voy a hacer también van a ser diferentes. No voy a gastar energía en aislarme y aislar a todo el mundo para que no se contagie. Porque eso va a ser imposible. En algún momento la gente se va a contagiar. O tal vez pensar que nadie se contacte y se contagie hasta que se descubra o se saque la vacuna. Pero eso puede ser un año más. Y de aquí a un año, en una sociedad que está detenida, pueden pasar muchas cosas en donde el remedio puede ser peor que la enfermedad. No, este es un problema que no tiene solución. Entonces, lo sabio es administrar el problema de manera tal que moleste lo menos posible. Es decir, va a doler igual, va a molestar igual. Pero la magnitud de esta molestia, de este dolor, de este daño, debe ser lo mejor. Entonces, nuestra actitud mental va a ser diferente. En primer lugar, vamos a aceptar el dolor, aceptar la molestia. En este caso, vamos a tener que aceptar que la gente se va a enfermar, se va a hospitalizar y van a pasar cosas feas y se van a morir. Algunos de nosotros nos vamos a morir debido a esta pandemia. Ojalá sean los menos. Pero esa es una realidad. Entonces, el desafío está en cómo hacemos para que mueran los menos posible. Entonces, lo que hay que hacer, como dicen los expertos, es retardar el contagio de manera tal que la mayor parte del contagio no sea un gran pico, un gran número de personas en un mismo tiempo, sino que quizá este mismo número se reparta a lo largo de varias semanas, de manera tal que no colapsen los servicios que tenemos para atender a esas personas graves. Y ahí, por supuesto, van a haber opiniones, van a haber posturas, todas teñidas por su propia agenda. Algunos querrán aparecer como héroes, otros quieren aparecer como los sabios, otros quieren aparecer como creíbles, y algunos estarán pensando en la elección posterior, algunos estarán pensando en su prestigio como líder, etc. O sea, todos los que opinan no opinan única y exclusivamente pensando en resolver el problema. Están pensando también en su propia posición en esta sociedad cuando pase el problema. Y sus opiniones van a estar también teñidas por ese factor, ¿no? Entonces, hay que diagnosticar primero, ¿es un problema que tiene solución o no tiene solución? Si no tiene solución, lo que corresponde es administrarlo y tenemos que aceptar el dolor que va a implicar la presencia de ese problema. Y esto ocurre
ocurre en las situaciones personales también. Eh, en las situaciones de vínculos, en las situaciones de enfermedad, en las situaciones sociales, laborales, en fin, en todos los ámbitos donde un humano se mueve. Claro, yo puedo tener un jefe que es invivible. Entonces, ¿qué debo hacer? Pensar, ¿es arreglable esta situación laboral en términos de vínculo o no? El hecho de que este problema entonces se convierte en no solucionable, ¿puedo administrarlo? ¿Estoy dispuesto a pagar el costo de mantenerme en esa situación organizacional y el costo, el costo emocional de tener un jefe desagradable, un jefe no ideal, digamos? Que puede ser jefe, puede ser compañero de trabajo, en fin, la situación ¿estoy dispuesto a pagar el costo? ¿Cuál es el beneficio que tengo? Bueno, puedo mantener a mi familia, o tal vez puedo estar aquí un año más y después cambiarme. En fin, uno tiene que sopesar. Y luego uno decide qué hacer. O tal vez la decisión es, sabes que no, me voy. Esto es invivible y prefiero tomar el riesgo de buscar un trabajo, en fin, lo que sea. Pero lo que debe hacer uno es decidir. Por lo tanto, si yo decido quedarme, no me quejo. Porque mi decisión es quedarme porque el coste de irme es mayor que el dolor que estoy recibiendo. Pero entonces debo administrar esta situación desagradable. Administrar significa, bueno, tal vez voy a evitar o voy a bajar la frecuencia de contactos con el jefe. Voy a eh, quizás hablar de cierta forma o de otra, o voy a evitar confrontaciones, o me voy a concentrar en un trabajo, o etcétera. No voy a tratar de ponerme la buena, porque no tiene solución al problema, de acuerdo al diagnóstico, ¿no? Entonces voy a desarrollar estrategias en forma más fría. Y por cierto, va a haber situaciones desagradables, pero eh, habrá sido mi decisión mantenerme ahí y pagar ese costo. Eso me va a permitir entonces soportar mayor el dolor, hasta que tome otra decisión. Se dan cuenta, es muy importante porque eh, uno eh, tiene más poder, o al menos uno se siente más empoderado si uno decide qué hacer y uno decide que pago una situación dolorosa, dado que no tiene solución de problema. ¿Verdad? Soy yo. Porque de la otra forma, si uno siente que uno no decide nada, uno va a tender a sentirse víctima. Y esa es otra forma de vivir. Muy diferente a cuando uno siente que uno decide pasar por situaciones dolorosas. Porque es conveniente por el momento. Eh, y eso ocurre en todos los ámbitos. Eh, en los ámbitos familiares, podemos tener un familiar cercano, que también puede ser invivible, pero ahí claramente el problema no tiene solución, porque no podemos cortar simplemente, sobre todo si tenemos, no sé, un padre, una hija, un hermano. O sea, podría, pero eh, lo que hay que hacer es administrar el problema y ubicarlo donde menos te moleste, bajando frecuencia, bajando ciertas emocionalidades, sabiendo qué es esa persona, ¿verdad? De manera tal que una vez que está ubicado donde menos molesta, uno sigue decidiendo, ¿qué hago? ¿Mantengo el vínculo de esa forma? Quizás vamos a mantener relaciones diplomáticas, no agresivas, pero no afectivas. Y tal vez eso es lo que duele menos y eso mantiene el vínculo. Está bien. O podemos decir cualquier cosa, o irnos, cambiar de país, lo que sea. Pero es uno el que decide.
Eh, entonces, esta forma de mirar los problemas, que hacer esta primera clasificación, ¿verdad? Este es un problema que tiene solución o es un problema que no tiene solución, nos va a permitir gastar energías en forma diferente, pensar en la estrategia o solucionar y darle con todo, o administrar y aceptar de que la situación sí produce dolor, ¿verdad? E ir tomando decisiones. Y eso hace que uno se sienta más, como se usa esta palabra, empoderado de mi situación, de mi destino. Es decir, bueno, eso del destino, otro día hablaremos, ¿sí?, del destino. Pero de mi situación, ¿verdad? Puedo administrar lo que hay, lo que tengo enfrente de mí. Si mi situación es desfavorable, habrá que administrar las diferentes situaciones desfavorables y ver cuál es la menos desfavorable, o sea, el mal menor. Y es lo que podría ser en determinadas circunstancias. En otro momento haré otras cosas. Entonces, esa es mi reflexión de hoy. Siempre entre los problemas, antes de actuar, antes de hacer nada, piense, a ver qué tipo de problema es este, para ver cómo canaliza sus energías. Ok, amigos, ese es el pensamiento de hoy día. Los invito a visitar mi sitio, mi canal YouTube, que lo abrí hace poco, donde estoy poniendo estos videos. El canal se llama Ampliación de Conciencia. Ampliación de Conciencia. Sí, le agradecería si los visita y le dan un like. Dicen que bueno. Nos vemos en 2 días más, o sea, el jueves, ¿ok? Chao, cuídense mucho.